Él vive, programa de catequesis destinado a conocer más y mejor nuestra fe católica y hacer la vida en abundancia. Los martes de 18 a 19 en FM de las Américas 98.7. Conducido por Lina, Cristian y Miguel. Antes de comenzar a desarrollar el tema del pecado, vamos a compartir qué es la tentación. Sí, seguimos acá con mucho frío, las gargantas no están del todo bien, así que bueno, sepan disculpar alguna tosecita por ahí que ande dando vuelta. Por ahí, yo quisiera hacer una pequeña introducción al tema con algo que aparentemente parecería no tiene mucho que ver, ¿no? Pero el Evangelio de hoy, el Evangelio de Jesús, es muy claro cuando nos dice: no le tiren las perlas a los chanchos, ¿sí? Es una expresión un poco vulgar, pero bueno, tiene un sentido muy profundo, ¿no? Y termina diciendo: entren por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, ¿no? Yo estos días estaba pensando, y hoy también a la tarde, ¿no?, en momento de oración y de reflexión, pensando esto de que, como dice San Pablo, tenemos la obligación de anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, ¿no? Hoy es urgente anunciarlo. Me animo a decir, sí, que tenemos 3 frentes de batalla, por así comentar, ¿no? En este camino de predicar el Evangelio, ¿no? Y que estamos obligados todos por bautizados, ¿sí? Ese es el deber que tenemos por bautizados, que no podemos esquivar. El primero es con aquellas personas que están fuera de la iglesia, que por ahí se manifiestan, no ateas, porque yo creo que ya el ateísmo desapareció, prácticamente no existe. Sí, puede ser agnóstica, sí, le dijo que busquen la palabrita para no extenderme demasiado, pero que por ahí rechazan la iglesia, que dicen: yo creo por ahí a mi manera, no creo en la iglesia, no creo en los sacerdotes o en los curas, dicen así, ¿no? Gente que por ahí fue bautizada, hasta recibió la comunión y hasta quizás la confirmación. Y por ahí alguno también se casó por la iglesia o no, pero rechazan la fe, o viven la fe a su manera, ¿sí? Es como que agarramos el Evangelio y le sacamos unas cuantas hojitas porque, bueno, nos molestan un poco porque no nos sirve, ¿no? Y tenemos un Evangelio más adaptado a nuestra forma de pensar y de vivir. El segundo frente de ataque, podemos decir, es también dentro de la iglesia. Ustedes dirán: dentro, sí, dentro de la iglesia, porque lamentablemente hay una gran mayoría de católicos, no sé si, bueno, pero creo que podemos decir, o hay muchos, que tienen una muy mala formación doctrinal, así que se han quedado con la catequesis de los primeros años, cuando tenían 9, 10 años, que iban a su comunidad, esa catequesis de preparación para recibir la comunión. Y lamentablemente no han salido de ahí, no leen la palabra, no profundizan en la doctrina, entonces terminan viviendo una fe prácticamente de costumbre, ¿no? Se acostumbraron a vivir la fe, y tenemos que decir que a favor ¿no?, de ellos, que viven la fe, sí la viven, pero de una manera un poquito superficial, ¿no?, cumpliendo. Una fe quizás más de cumplimiento que de convicción, ¿no? Ahí entramos también nosotros, ¿no? Porque muchas veces se dice: bueno, responsabilidad de los sacerdotes, de los curas que no forman. No, todos los bautizados tenemos el deber de poner a disposición del Señor y de la iglesia, porque Cristo deja una iglesia, ya hablamos acá, nuestros dones, el que tengamos, pero tenemos que ponernos a disposición del Señor y de la iglesia. Y el deber de anunciar el Evangelio es para todos los bautizados, no solamente para algunos. Y el tercer frente de batalla, podemos decir, son aquellos que por ahí participan de otras confesiones cristianas no católicas, y que muchos de ellos tuvieron en la iglesia católica. Hablando con ellos dicen: no, porque yo fui católico y tomé la comunión y qué sé yo, pero no me enseñaron la palabra de Dios, o no sé, o me hacían únicamente ir a misa sin explicarme por qué y para qué. Y lamentablemente muchas de estas personas terminan creyendo lo que les dicen, ¿no? Me da mucha lástima cuando escucho hermanos de otras confesiones cristianas que nos dicen a nosotros, o nos
tildan de idólatras porque tenemos imágenes, o que adoramos a María, una locura tan grande, ¿no? Pero, perdón que lo diga así, pero cuando sabemos que María es criatura, por supuesto, una persona muy especial en el proyecto de salvación de Dios, ¿no? La llena de gracia, como dice el evangelista Lucas en el capítulo 1, si no me equivoco. Pero no más que eso, o sea, es muchísimo eso, pero llegar a pensar que para nosotros María es como Dios, ¿no? Eso no es parte de nuestra fe para nada, ¿no? ¿O por qué tenemos al Papa como vicario de Cristo cuando en la Biblia no está? ¿Cuántas cosas no están en la palabra de Dios? Muchas cosas que nuestros hermanos cristianos no católicos creen no están en la palabra de Dios. La sola escritura no está en la palabra de Dios, no figura en ningún lado, ni implícita ni explícitamente, no vamos a encontrar. Sí, la definición ni tampoco las palabras. Que todo lo que deben creer tiene que estar en la escritura, tampoco existe en la misma escritura. Eso no es escritural, eso no está. Entonces, cuidado con todo esto. A mí me da mucha tristeza cuando a hermanos que fueron católicos viene alguien, les dice 2 o 3 cositas y se lo lleva para otro lado, ¿no? Porque ahí habla también que nosotros como bautizados, no estamos cumpliendo el rol y el deber que debemos tener. Evangelizar, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo. Y también podemos cometer, y esto sí viene enganchado con el tema de hoy, un pecado de omisión, ¿sí? Santiago dice que aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace, comete un pecado. El apóstol Santiago. Bueno, esto es un poquito como introducción, vamos bien con el tiempo. Antes de hablar del pecado, vamos a hablar de la tentación, porque el pecado no se origina mágicamente, sino que generalmente hay una provocación para que nosotros voluntariamente accedamos a hacer algo que está mal, más que está mal, ¿no? Algo que va contra la misma voluntad de Dios, ¿no? Contra el plan salvífico de Dios, contra el amor inmenso e infinito de Dios, ¿sí? Que ofende a Dios y que ofende también a nuestro prójimo, y que también muchas veces nos daña a nosotros mismos, ¿no? El tema del pecado vamos a verlo un ratito más adelante, pero bueno, vamos a definir qué es la tentación, ¿no? Tentación como algo que puede ser externo o interno, pero con una forma ordinaria, en que nos ataca, por ejemplo, el enemigo, ¿no? Que es el maligno. La tentación es una provocación, ¿sí? Al mal, que está motivada por causas externas o internas. Recordemos que la tentación en sí misma no es un pecado. Yo puedo estar tentado por algo, pero si no consiento, no cometo pecado. Sentir no es consentir. Esta frase tan dicha, ¿no? Por muchos sacerdotes. Tenemos que saberlo bien. Muchos católicos confunden pecado o bien pecado donde no lo hay, o al revés. Donde hay pecado no lo ven. ¿Sí? Y terminan, bueno, haciendo cualquier cosa. Entonces, cuidado. Recordemos que sentir no es consentir. Son dos palabras muy diferentes, ¿sí? Ahora, cuando yo consiento a la tentación, cuando le digo que sí, esa tentación pasa del pensamiento al deseo, al acto, ya ahí sí hay pecado, ¿sí? Y un pecado grave sabemos que nos priva de la presencia de Dios. Ya hablamos en otros momentos de la gracia de Dios, vamos a verlo con más amplitud más adelante, Dios mediante. Hablamos de la inhabitación de Dios mismo, ¿no? La inhabitación trinitaria en nuestro corazón. Pero esto hay que tenerlo bien claro, ¿sí? La tentación en sí misma, cuando viene, no es pecado. Si la rechazamos, listo, hay que confesarlo. Vamos a apoyarnos en algunos textos bíblicos. Recuerden que nosotros trabajamos mucho con la Biblia. Muy importante que el católico conozca la palabra de Dios, ¿sí? Conozca la Escritura. Vamos a ver 2 textos, de Santiago y de 1 Corintios. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado, y éste, una vez cometido, engendra la muerte. Palabra de Dios. Ahora, vamos, Señor. Te leo la 1 Corintios. Vamos a leemos la 1 Corintios. Hasta ahora,
ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ellas y los ayudará a soportarla. Es palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Yo voy a ir por ahí un poquito por partes, ¿no? Agradezco acá a Cristian y a Lina lo bien que leen. Siempre digo, la voz de ellos es mucho mejor que la mía. La mía tampoco castiga allá. Pero Santiago nos dice que al ser tentados, no digamos que Dios nos tienta, porque Dios no nos tienta, Dios no nos puede tentar. Si la tentación no proviene de Dios, sino que viene de nuestra propia concupiscencia, como dice el mismo Santiago, ¿no? Que es madre del pecado, que engendra el pecado, ¿sí? Un ratito más adelante vamos a hablar de la concupiscencia, vamos a volver a definirla con más amplitud, pero esto es importante. Mucha gente, y muchos católicos, dicen, sí, porque Dios me tentó contra... No, Dios no nos tienta, el Señor no nos tienta, sí permite la tentación, sí, pero no más allá de nuestras fuerzas. Creo que ahí sentamos con 1 Corintios, ¿no? Y si ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas, o sea, nunca el Señor va a permitir una tentación que supere nuestras propias fuerzas, al contrario. Y sabemos que vamos a estar asistidos por su gracia, ¿no? Pero también entra la voluntad. Frente a la tentación entra nuestra voluntad, ¿sí? Para rechazar esa tentación. Después dice, al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla, ¿sí? Estos medios son sobrenaturales, ¿no? Los medios naturales son muy limitados, nuestra propia fuerza es muy limitada, nuestra propia voluntad es muy limitada, pero si estamos asistidos por la gracia de Dios, ¿sí? Y repitamos lo de San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me sostiene, ¿sí? O te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en tu gran debilidad. El Señor le dice a San Pablo eso, ¿no? Qué importante esto. No somos pelagianos, no pensamos que nos podemos librar del pecado por nuestra propia fuerza, porque es imposible. Estamos heridos por el pecado, como ya hablamos el martes pasado, ¿no? Del pecado original. Pero bueno, tenemos que entender bien entonces esto de que la tentación en sí misma no es pecado y Dios nunca nos va a tentar más allá de lo que podamos soportar. Bien. Vamos a ver ahora lo que San Pablo, sobre todo, y también Juan, ¿sí? Creo que San Pablo en Efesios y Juan me parece que una de sus cartas, creo que la primera, la segunda, no recuerdo, un poco mencionan, no directamente, pero sí como los tres enemigos del alma, ¿no? Que son el demonio, la carne, me falta uno, el demonio, la carne y el mundo, faltaba uno, y el mundo, gracias Lina. El demonio, la carne y el mundo. Lo que vamos a hacer con la diferencia entre lo que es la concupiscencia y lo que es la carne, que van muy unidas, se quiere, pero bueno, y de paso vamos a explicar un poquito mejor qué es la concupiscencia, ¿no? Recordemos, los tres enemigos del alma, el demonio, la carne y el mundo. Hablamos de la concupiscencia, ya la definimos, definimos el martes pasado, si no me equivoco, es la inclinación al pecado y el desorden interior que nos queda como consecuencia del pecado original. Recuerden que el pecado de Adán, y bueno, por consecuencia de Eva también, pero de Adán, por ser cabeza de la humanidad, tiene sus consecuencias en toda la naturaleza, en todos nosotros, ¿sí? Y esa consecuencia que nos queda es la inclinación al mal, ese desorden interior, ¿sí? Que se llama concupiscencia. San Pablo nos dice algo muy lindo, vamos a leer textualmente, es: no hago el bien que quiero, pero sí hago el mal que no quiero, ¿no? Si no pueden, acá Lina lo va a leer. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no puedo. Es como que esa voluntad que queremos poner para evitar el pecado, si no está asistida por la gracia, no alcanza con nuestra propia fuerza, ¿sí? Nuestra propia voluntad. Necesitamos estar asistidos por la gracia de Dios. Es muy importante, ¿no? Y sobre todo, buscar las ayudas. Yo me acuerdo de un sacerdote Ludovico, hace años, ¿no? En Don Bosco, yo creo que se santificó
confesaba todos los días, y los días de misa en especial, horas. Y siempre repetía un poco lo mismo, ¿no? Busque las ayudas necesarias en la oración. Y yo me acuerdo como si fuese el día de hoy. Al principio decía, me repite siempre lo mismo, pero digo, hasta que en el corazón mío entre esta palabra, ¿no? Esta frase. Tenemos que buscar las fuerzas necesarias en la oración. Insisto, no somos pelagianos. No podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos rechazar el pecado solo, no podemos. Necesitamos la fuerza de la oración, la fuerza de la gracia de Dios, ¿no? Hoy el mundo perdió todo esto. Hoy el mundo está convencido de que puede solo, ¿no? De que con mis propias fuerzas puedo salir adelante, que todo lo que tengo es porque yo me lo gané. Qué lejos de la realidad, ¿no? Qué lejos de la realidad de un Dios que está detrás nuestro, dándonos gratuitamente todo, a través de su providencia, de su misericordia. Eso nos pide que lo amemos. Pero bueno, el mundo muchas veces piensa que no, que todo lo tiene porque se lo ha ganado, ¿no? Entonces, estamos hablando de la concupiscencia, ¿sí? Hablamos recién de Romanos 7, 18 y 19, y decimos que para poder pelear el combate espiritual necesitamos de la oración y de la gracia de Dios, ¿sí? Para poder resistir a la tentación. Cuando hablamos de gracia de Dios, ¿cómo la obtenemos? ¿No? Los católicos bíblicamente sabemos, bíblicamente, que el Señor nos dejó 7 armas muy importantes, 7 fuentes de la gracia, ¿no? 7 salvavidas, que son los sacramentos, y uno es la confesión. ¿Por qué confesarme con una persona, un pecador como yo? Bueno, porque Cristo lo quiso. Agárrensela con él, al que no le guste, hablen con el dueño de la verdad, no con nosotros, ¿no? Es Cristo que en Juan 20, si no me equivoco, les da a los apóstoles esta potestad, ¿no? Ya en Levítico 5 también podemos, no es tema de ahora, pero bueno, la confesión, ¿sí? La gracia de Dios, ¿cómo nos viene? A través de cada sacramento, pues nos viene, digamos así, en amplitud en la Eucaristía, cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía, ¿no? El segundo enemigo del alma, o digamos así, muy unido a la concupiscencia, la carne. Vamos a leer un pasaje de Pablo a los Gálatas 5, 16, 17. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá también había herejías como el gnosticismo, el maniqueísmo, que rechazaban todo lo que era lo carnal, el cuerpo. A ver, no es que sea malo, a ver, por favor, no caigamos en este dualismo, ¿no? El cuerpo es malo, no. El cuerpo es bueno, somos templo del Espíritu Santo y vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, diferente a este, pero con otra característica, pues es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, no es que estamos diciendo que el cuerpo es malo, no. Pero Gálatas nos aclara un poquito, ¿no? Que la carne, lo carnal, lo que es un poco más, vamos a explicarlo mejor, ¿no? Lo sensual, lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Cuando nos referimos justamente a la carne, la tentación muchas veces viene a través de lo sensual, de los sentidos, de la vista, del oído, del gusto. Y bueno, podemos hablar de pecados, ¿no? Como la lujuria, la gula, ¿sí? Otros pecados, ¿no? Que son justamente provocados por esta estimulación, digamos, esta tentación de los sentidos, ¿no? Insisto, no significa que los sentidos sean malos en sí mismos, ¿no? Por favor. Pero sí debemos moderarlos, debemos moderar los sentidos para no caer en excesos, no pecar por exceso. La gula es un exceso, por ejemplo, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, hay una virtud muy, muy importante que debemos pedirle al Señor, ¿no? Que es la templanza. Siempre para todo vicio le operemos una virtud, ¿sí? Entonces, la templanza es esa virtud moral que implica el dominio de la voluntad sobre los instintos y los pensamientos, ¿sí? Una virtud moral que implica el dominio de la voluntad sobre los instintos y los pensamientos. Bien, el tercer enemigo del alma, o digamos así, podemos decir el segundo, carne y concupiscencia van de la manito. El tercero, el mundo, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del mundo? ¿No? Corresponde a la mentalidad mundana
que se opone a los valores del Evangelio, ¿no? ¿Y cuál es la mentalidad mundana que se opone a los valores del Evangelio? Podemos hablar hoy, antes se hablaba mucho de materialismo, sigue estando en boga, por supuesto que sí, mucha gente que vive dependiendo del tinte de las cosas, ¿no? Del dinero, de, bueno, qué sé yo, tantas cosas, el secularismo, ¿no? Que opone al hombre de Dios, ¿no? Una vida sin Dios, una vida donde yo me manejo como quiero, o me hago un Dios a mi medida, que ya hablamos un poquito hoy, ¿no? Muy común hoy en estos tiempos, ¿sí? Un Dios a la altura de mis circunstancias y de mis conveniencias, un evangelio según mi gusto, según yo, ¿sí? Una moral de situación que tanto se vive también en este momento, ¿no? Lo mismo. Adapto la moral a lo que a mí me conviene. Entonces, esto me conviene, lo hago. Esto no me conviene, no lo hago. Un evangelio para aquellos que somos católicos, como decía, un evangelio a la medida de cada uno, el evangelio según yo, ¿sí? Lo mismo. Bueno, esto es un poquito lo que se refiere al mundo, ¿no? Es aquello que nos aleja de nuestra vocación a la santidad, ¿sí? Es preferir los bienes temporales a la vida de gracia. Somos ciudadanos del cielo. San Pablo dice, somos ciudadanos del cielo. No vamos a quedar acá para hacer semilla, como dicen por ahí. Morimos y no desaparecemos. O como creen algunos hermanos no católicos, que el alma queda dormida. No. El alma va a Dios y, como dice 1 Corintios, enseguida tenemos un juicio personal, juicio particular. Y luego tenemos el juicio final, cuando el Señor venga por segunda vez. Pero cuando morimos tenemos un juicio personal, ¿sí? Pero bueno, nuestra vocación es a la santidad, es a la vida eterna. Insisto, somos ciudadanos del cielo y tenemos que luchar por eso, ¿sí? Jesús mismo nos dice, no dice sean bonitos, sean bonitos, no hagan maldad nada, no, sean perfectos como mi Padre es perfecto, sean santos, sean perfectos. Cuidado con esto. Estamos llamados a la santidad, acá en la tierra ya. Y el santo, siempre digo, perdónenme, no es ese dibujito o fotito con cara de inocentón, como que no. No. El santo es el tipo que vive su fe hasta las últimas consecuencias. Y que se enoja y que a veces, comete pecados, pero se levanta, pide perdón a Dios, pide perdón al que ofendió, vive en gracia, lucha por su vida de santidad. No estamos salvos. Pablo lo dice muy clarito. No sea que, habiendo corrido, haya corrido en vano y no llegue a ganar el premio, ¿no? El premio es la vida eterna. Cuidado, la santidad. El Señor nos pide, sean santos, sean perfectos. Y nos asiste para esto, y nos ayuda para esto. Bien. Y el otro enemigo, bueno, el alma, el más jorobado. Cuidado con esto. Dos cositas sobre esto. El demonio. Dos cositas sobre el demonio. Primero, no pensar que no existe. Porque alguien alguna vez, y alguien de iglesia, se animó a decir, el demonio no existe. No, el demonio existe. Sí, es dogma de fe. El Señor lo nombra. Jesús fue tentado por el demonio. ¿Sí? 3 veces. ¿Sí? Es un ángel caído, pero es criatura, no es Dios. Mucha gente lo pone al nivel, no, es una criatura. Alguien dijo, no sé si a San Agustín, que el demonio es como un perro atado que muerde nada más que al que se acerca, ¿no? Bueno, es así, ¿sí? O es como un león rugiente buscando a quien devorar, dice San Pedro, dicen en sus cartas. Pero es criatura, no puede hacernos nada si no se lo permitimos. Ahora, cuidado con aquellos que juegan con el maligno, ¿no? Que es el padre de la mentira, es asesino desde siempre, desde el principio, es mentiroso, la palabra diablo, el que divide, y así nos dividió, ¿no? 1500 y pico, con don Lutero, todo lo que hizo. Hoy tenemos un montón de confesiones cristianas diferentes. El demonio no puede hacernos nada si no se lo permitimos, pero no abramos puertas, y ahí, perdónenme, lo vamos a decir con clarito, yoga, el reiki, el juego de la ouija, etcétera. Cuidado con todo esto. Vamos a dejarlo ahí para más adelante. El demonio. Vamos a leer un pasaje de Juan. Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo, él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente,
habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, clarito, es mentiroso y padre de la mentira, es el que divide. Cuidado. Papa Francisco decía, no negocien, con el demonio no se negocia, ¿no? Bueno. El demonio nos tienta a través de la imaginación, ¿sí? De los apetitos sensuales, ¿sí? De los pensamientos. Nos presenta el mal con apariencia de bien. Acuérdense de, bueno, cuando leímos Génesis, ¿sí? Serán como dioses. Mentira. Pero él los engañaba con una media verdad, ¿no? Entonces, el demonio tiene esa estrategia, ¿no? Hacernos pasar el mal como si fuese algo bueno, ¿sí? Nos engaña, nos dice que no es malo hacer cosas que él que nos sugiere, nos presenta como algo inofensivo, algo que en definitiva es algo muy nocivo para nuestra salvación eterna, ¿sí? Y después, una vez que nos engañó, ¿qué hace? Nos ataca con el remordimiento, sentimientos de culpa, esto para aplastarnos, aplastarnos. Una vez que ya nos engañó, que nos hizo caer, nos aplasta para que no pidamos perdón, para que no salgamos de ese estado, ¿sí? Tan triste de pecado. Hacemos una pausa musical. Seguimos en este espacio que hemos llamado El Vive. Se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 291-532-8469. Repito, 291-532-8469. O seguirnos por YouTube en nuestro canal El Vive, programa de catequesis. Continuamos. Bueno, vamos a terminar algo que puede ser importante para conocer también, que son 3 fases de la tentación. La primera es la sugestión, ¿sí? La sugestión son pensamientos que se presentan o que presentan lo malo como atractivo o lo bueno como algo malo, ¿sí? Distorsionando la verdad para hacernos caer, ¿no? Muchas veces, digamos así, ¿no? El maligno, o a veces también somos tentados por nuestra propia concupiscencia, con algo que, si bien es malo, se puede presentar como bueno, o algo que es bueno, que quizás el enemigo, el maligno, el demonio, nos lo quiere hacer presentar como algo malo para que no actuemos en consecuencia, ¿no? Y no hagamos algo bueno. ¿Cuántas veces tenemos ganas de ir a ayudar a alguien y por ahí viene el pensamiento, no, hace frío, no salgas? Y bueno, esos pensamientos vienen de alguien que nos está incitando para que no hagamos el bien. Esa es la sugestión, ¿sí? Son pensamientos que te sugieren, que nos sugieren o nos presentan algo malo como si fuese atractivo. La segunda fase de la tentación es la delectación. Viene de deleite, que es más fácil. Deleite. Alguien se deleita con algo cuando le gusta algo, ¿no? Ayer, con los goles de Messi, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es diferente. Dice que, bueno, la delectación se experimenta placer al contemplar la idea pecaminosa, ¿sí? Al contemplar la idea de pecado, experimentamos cierto placer, cierto deleite. Y bueno, y si se consiente este deleite, ¿sí? La voluntad empieza a debilitarse, ya empezamos a caer en manos del pecado. Todavía no hemos pecado, estamos a las puertas, ¿sí? Cuando uno, frente a este deleite, frente a esta experiencia que nos causa placer al contemplar eso que nos viene al pensamiento, yo pongo ejemplo tonto, ¿no? Acá tengo la lupa de Lina, que yo no uso lentes, pero bueno, uso mi lupa chiquitita, esta que está acá, ¿no? Los que están en radio, escuchando radio no la van a ver, pero aquellos que puedan vernos en YouTube la van a ver, la lupa, la muestro nuevamente, pero tiene Lina una lupa más grandota. Entonces yo la veo y le digo y pienso, viene el pensamiento, cuando Lina se dé vuelta, le robo la lupa. Y por dentro pienso, me va a venir bien, porque qué lindo, para que pueda ver bien cuando leo. Si freno ahí, si digo que no hay, ¿sí? Si pongo, bueno, esa partecita mía de voluntad firme para decir que no, entonces ya no hay, ahí no hay pecado. Pero la tercera fase de la tentación es la del consentimiento. Cuando hay aceptación voluntaria de la tentación. Cuando yo acepto voluntariamente la tentación, la complazco, no solo me deleito, sino que le digo que sí, le doy consentimiento, ya
entonces he cometido pecado. Y ahora vamos a empezar a ver el tema del pecado. Bueno, para ver el tema del pecado, vamos a ir al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan que el compendio lo encargó Benedicto XVI y está hecho en preguntas y respuestas? Está como más resumido que el Catecismo de la Iglesia Católica, que desarrolla, el de Juan Pablo II, que desarrolló todo, y es un libraco enorme, ¿cierto? Estos son preguntas y respuestas y tiene respuestas sintéticas. Y también da en qué números del catecismo completo puede ir uno para ver toda la doctrina completa. Las respuestas están basadas en el catecismo. Claro, O sea, están, no dice cosas distintas, está basada, y si uno lee los números 1849 al 1851 del Catecismo de Juan Pablo II, encuentra muchas palabras que están, digamos, esto está más resumido, pero es lo mismo que dice el Catecismo, ¿no? Entonces, la pregunta 392 dice, ¿qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. La ley eterna son los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces dice, es una palabra, un acto o un deseo. Digamos, palabras que podemos decir que pueden ser mentira, que pueden ser hirientes, que pueden ser insultos. Eso es lo que se refiere a una palabra. Un acto, que es una acción, que puede ser quedarme con algo que es ajeno o de alguna manera dañar a otra persona, qué sé yo, a través de violencia y un deseo. Y entonces uno dice, pero un deseo, ¿pero qué es lo que pasa? Cuando uno siente la tentación, digamos, de hacer una cosa y la desea hacer y lo decide que lo va a hacer en cuanto pueda y después no puede, pero ya ese deseo, con esa decisión, ya fue pecado, digamos. Entonces, por eso dice que es una palabra, un acto o un deseo, que es contraria a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Digamos, Dios sabe qué es lo que es mejor para nosotros, y las leyes que nos puso, los 10 mandamientos, cumplirlos es lo mejor para nosotros, para vivir como es, en armonía y en gracia y en amistad con Él. Si nosotros hacemos otra cosa, le damos la espalda a Dios, desobedecemos, no respondemos a su amor. Entonces se hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Siempre va eso, el pecado va en contra de uno mismo y en contra de la comunidad, de la solidaridad humana. Entonces el pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y con el prójimo, a causa de un apego a ciertos bienes que son inferiores a Dios, pero que dentro de nuestra manera de ver los valoramos más que a Dios, ¿no? El pecado es una ofensa a Dios. Se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de Él nuestros corazones, nos separa de Dios. Al pecar nosotros le damos la espalda a Dios, elegimos otra cosa que no es lo que Él nos pide. Tenemos tres dimensiones del pecado. La visión católica de la falta moral abarca 3 aspectos centrales. El primero, que es una falta contra la razón. Es un acto que va contra la conciencia recta y la verdad. O sea, cualquier persona, por más que no sea cristiana, que no conozca a Jesús, sabe que
si hace algo que a él no le gusta, a otra persona, no está bien. Si a mí me pegan y me duele y no me gusta, sé, o sea, que pegar a otra persona no está bien. Entonces, digamos, por eso decimos que el pecado es un acto que va contra la conciencia recta y la verdad. ¿Mm? Es una ofensa a Dios, porque al desobedecer la ley divina se rechaza el amor de Dios y se prefiere un bien finito en lugar de un bien infinito. ¿Mm? Se elige no cumplir los mandamientos y se quiere elegir, en vez de lo que Dios me dice que está bien, poner otra cosa que está bien. Esto reconocemos el esquema del pecado original en todos los demás pecados. Cuando nosotros elegimos otra cosa, queremos ser como Dios y decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Mm? Entonces, la primera es la falta contra la razón, la segunda es ofender a Dios y el tercer aspecto, dimensión del pecado, es un daño personal y comunitario. Lesiona al ser humano y atenta contra el bien común y la solidaridad. ¿Mm? Entonces ahora vamos a hablar la clasificación de los pecados. Para eso vamos a leer el número 1855 del Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado mortal destruye la cantidad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja sustituir la caridad aunque la ofende y la hiere. Entonces acá nos habla de dos clases de pecados. El pecado mortal, que destruye el amor en el corazón del hombre, y nos separa de Dios. Y el pecado venial, que ya no deja subsistir el amor en el corazón, pero lo ofende y lo hiere. Entonces, para entender, o sea, para que haya pecado mortal, que es el pecado más grave y el que más que nada queremos evitar, ¿cierto? Tienen que cumplirse tres cosas. Primero, que tenga materia grave, o sea, que sea algo que está mal, que es malo, que sabemos que es algo malo. Segundo, tener pleno conocimiento, o sea, saber perfectamente que eso que está mal, o sea, que la persona que va a cometer el acto tenga pleno conocimiento de que eso es algo malo. Y después, la tercera cosa es el deliberado consentimiento, o sea, es tomar la decisión y hacerlo. Entonces, para entender esto, vamos a pensar en un ejemplo porque es mucho más fácil de entender con una situación, ¿cierto? Entonces, para hablar de pecado grave vamos a pensar en una persona que está en un trabajo y que denuncia a otra persona diciendo que había robado. Entonces lo hace que lo echen y aparte que puede ir preso. Y es una persona inocente porque no es culpable de haber robado nada, es una mentira. Entonces, vamos a ver, esta persona si cumple las tres condiciones. Primero, sabe que es grave porque va a mentir y puede hacer que la otra persona inclusive vaya a la cárcel. Es algo grave, sabe que lo que hace, esa denuncia a través de un mail en el trabajo, anónimo, qué sé yo, sabe que es algo grave, porque hace que el otro pobre pierda su trabajo y que además por ahí vaya preso. Después tiene pleno conocimiento, sabe perfectamente que está mintiendo y que las consecuencias de lo que va a decir. Sabe que no es cierto, y sabe que va en contra de él,
8º mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir. Y aunque no sepa los mandamientos, es algo lógico, ¿no? O sea, sabemos que mentir y ensuciar el buen nombre de otra persona es algo grave y está mal. Y después el deliberado consentimiento, porque esta persona nadie lo obliga, nadie le pone un revólver en la cabeza y le dice escribí este mail, sino que él lo hace por su propia voluntad, capaz que porque le tiene bronca a esa persona o porque quiere quedarse con su trabajo, vaya a saber cuál es el motivo, pero nadie lo obliga y lo hace y no tiene un momento de locura, no está pasando un momento de locura y entonces hace una cosa, sino que es algo que él planifica, que decide, que escribe un mail anónimo y lo envía y lo hace. Entonces, esta persona cumple las 3 características para el pecado mortal. Veamos otra situación. La misma persona en otra situación o otra persona que está trabajando y que viene el jefe y le dice y el informe que hace 1 hora que me lo tenías que dar, y entonces esa persona que había estado charlando con otros y haciendo chistes y perdiendo el tiempo se asusta y dice, ay, lo que pasa es que el sistema está lento, en un ratito lo mando. Entonces ahí está mintiendo, pero no es algo planificado, sino que es algo que hace por miedo a que lo reten o ante la situación de reconocer un error, entonces dice una mentira. Entonces es un pecado porque dice una mentira, pero no es algo planificado y no daña a nadie. Entonces ya eso es un pecado venial, porque no cumple las otras 3 condiciones para ser pecado mortal. Entonces ahí tenemos con ejemplo las 2 situaciones de pecado, mortal y venial. Chiquito. Por ahí también ver que la ley natural está impresa en el corazón de cada hombre. Romanos 2 lo dice, referido a los paganos, pero como decía Lina, uno sabe, aunque sea una tribu de indígenas que viven en el medio del Amazonas, saben que matar está mal, o sea, no podemos tampoco prescindir de eso, ¿no? La ley natural está impresa en el corazón de cada uno. Después viene la ley positiva, la ley de evangelio, pero bueno, eso también para que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve todo este tema de hablar del pecado, saber el tema del pecado personal, de si es grave, de si es venial, de si es mortal? Y nos sabe para que, como es, tener conciencia de cuál es nuestra realidad, tener conciencia de que la concupiscencia nos tienta y como es, y tenemos la posibilidad de pecar, y que necesitamos la gracia de Dios. O sea, para poder superar las situaciones de tentación y de pecado, necesitamos la gracia de Dios. Dios nos da su gracia en los sacramentos y nos ayuda porque es un Padre de amor y siempre está dispuesto a darnos su perdón y además nos mira con misericordia. Por ello nos ofrece su perdón de manera especial en el sacramento de la reconciliación. Entonces, si nosotros tenemos claro cuáles son nuestras tendencias, el combate espiritual, de que tenemos que todos los días luchar para vencer nuestras inclinaciones y vivir en gracia de Dios, bueno, necesitamos la gracia de Dios, entonces necesitamos los sacramentos. Y yo lo que diría es que, digamos, hablar
En la confesión nosotros hablamos de nuestros errores, digamos. Y también alguien me puede decir, bueno, yo voy al psicólogo para hablar de lo que me pasa y de mis errores y de las consecuencias y de qué sé yo. Estamos, y es positivo ir al psicólogo y a enfrentar las cosas y buscar las causas y ver en su interior. Pero cuando uno va a ver al sacerdote y él te dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Dios que perdona. Entonces, no despreciemos la gracia de Dios. Recién llamó Elisa, agradecemos rapidito, ¿no? Sobre algo que explicó Lina. A ver si entendí porque no se escuchaba bien en el teléfono fijo, pero si alguien tiene una duda sobre el pecado, sí, que lo confiese. Muchas veces, a ver, para ser claro, esto de que tiene que ser materia grave y que vaya contra la ley de Dios, que tiene que haber consentimiento y pleno conocimiento, significa que si, por ejemplo, yo hago algo, ¿sí? Y voy manejando, choco a alguien, pero no fue mi intención, si lo lastimé, lastimar a alguien es un pecado agredirlo, pero no fue mi intención. Entonces, ¿pero qué puedo hacer yo? Para no caer tampoco en lo que llaman los escrúpulos, que esto es un tema para otro día, vamos a explicarlo muy rapidito ahora. Gente que ve pecado en todo, ¿sí? Entonces tampoco eso es bueno, es esta limitación, digamos así. Si yo tengo dudas con respecto a algún pecado, lo importante es ir a confesarlo al sacerdote, ¿sí? Algo muy importante, no comulgar si tenemos una duda de conciencia con respecto a algo que hicimos. No comulgar. Hay lamentablemente algunos sacerdotes que dicen, bueno, comulguen igual, después se confiesan. No, por favor, vamos a recibir el cuerpo de Cristo, Cristo mismo, la Eucaristía. Entonces, en esto terminantes, dudas, vayamos y confesémonos. No pasa nada si en una misa no comulgo. No tengo obligación de comulgar, por supuesto que lo más importante es comulgar. Pero si tengo dudas de conciencia, me tengo que confesar. O sea, Juan Pablo II, en un documento muy lindo, Reconciliación y Penitencia, documento viejo, le recomendamos leerlo, decía, el pecado más grande de este siglo, de este momento, es la falta de conciencia del pecado. Entonces, no nada es pecado, ni tampoco todo es pecado. Pero si tengo una duda de conciencia, voy al sacerdote, en confesión, por supuesto, le explico y él me va a saber decir si realmente hubo pecado o no hubo pecado, ¿sí? Elisa, creo que es Elisa, ¿no? Elisa, esperamos haberte respondido. Si no, por ahí, si nos querés escribir, 291-532-8469, 291-532-8469, escribí y plantearnos bien la duda, si no te supimos responder, porque no se escuchaba bien por el teléfono, pero muchas gracias por tu duda, por hablarnos, Dios te bendiga. Bueno, perdón, Lina, al aire rapidito esto porque fue una llamada que nos hicieron. No, y es cuando el sacerdote nos perdonó Dios y nos tenemos que olvidar. Mucha gente sigue pensando en algo que confesó, pero sí, ese es el demonio que nos está tratando de volver siempre sobre nuestros errores que ya confesamos y errores que están perdonados. Entonces eso trata de hacernos vivir en angustia y pensar que no tenemos esperanza y que no merecemos la salvación y que no merecemos el perdón. Y esa desesperanza no es de Dios. Dios es amor y Dios nos espera y el amor de Dios es mucho mayor que el peor de nuestros pecados. Es mucho mayor el amor de Dios que el peor de nuestros pecados. Pensemos que Jesús en su pasión sufrió de las personas todos los pecados, porque sufrió la maldad de los que lo llevaron para crucificar, la falta de valor de Pilato, que no se jugó y lo dejó morir, Pedro, que lo negó, Judas, que lo traicionó, la gente que gritaba crucifícalo, crucifícalo, la crueldad de los soldados romanos, la crueldad, aprovechándose de una persona indefensa para lastimarlo. Entonces Jesús sufrió en su cuerpo todos
los pecados, la traición, todos los que lo abandonaron. Que, entonces, ¿y él qué hizo? Siguió, llevó la cruz, llegó al Calvario, lo clavaron y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos conoce, Él sabe quiénes somos, sabe lo que sentimos, sabe nuestros errores y nos ama y murió por nosotros. Entonces, tengamos siempre esperanza y fe y confiemos en el amor de Jesús y en su perdón. Pequeña cosita, una pequeña oración. Padre, ponemos en tus manos a Omar, que es un hermano de comunidad que pasado mañana se va a operar del corazón. Pedimos, Señor, que guíes y conduzcas las manos de los médicos, asistas en este momento a su familia, a Ana, a su esposa, a sus hijos, y bueno, nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en vos, Señor, que sos el médico por excelencia, y pedimos a Mamá María que también acompañe a Omar y a Ana en este momento, y sabemos que todo es para bendición. Amén. Amén. Sí, sí, despedirse. Bueno, hasta el martes que viene, si Dios quiere. Vemos el Que martes todo que viene. sea para gloria de Dios. Amén. Amén. Se enciende una luz para no dejarla brillar y se prende un camino que luego no has de seguir.